Bien, hemos visto un montón de películas que tratan sobre el futuro, ¿no? Sobre cómo el presente puede afectar el futuro, ¿no? Si conoces el futuro, como que tienes algo... Y pensando en ello, recordé una película que me gustó mucho. Esta es... Bueno, era adolescente, ¿eh? Igual algunos ni sabéis de lo que estoy hablando. Esto, Regreso al futuro, ¿os acordáis? Regreso al futuro. Esta historia de un adolescente, Marty McFly, Michael J. Fox, ¿no? Rebelde e impulsivo que viaja accidentalmente al pasado y va desde el 1985 al 55. 30 años. Viaja del presente al pasado. 30 años. Y esta es la época en la que sus padres tenían justamente su edad. ¿Sí? Eventualmente cambian los hechos de la línea original del tiempo en que sus padres se conocieron y se enamoraron. Su existencia allí, entre sus padres, cambia los hechos. Y se entiende, ¿eh? Marty viaja al pasado cuando sus padres tienen su edad y su madre, en vez de enamorarse del que tenía que haber sido su marido, va y se enamora de Marty. Y esto es un problema gordo. Y esto, claro, provoca que en el futuro Marty no exista, ni sus hermanos, ¿no? Porque representa que nunca existió la relación entre el papá y la mamá de Marty. Debido a esto, este chico debe recurrir a la ayuda de aquel avispado científico, Emmett Brown, para reunir a sus padres de nuevo, asegurando su propia existencia y la de sus hermanos. No sé si os acordáis, aquel día ya en el final de la película, el reloj del campanario con un hipercable así de gordo que llegaba hasta la máquina aquella enorme y había un rayo y la energía del rayo volvía a poner las cosas en su lugar. Y es que se ha escrito mucho sobre el futuro. Se han hecho 1000 películas de personas que tuvieron acceso al futuro desde el pasado y ello les daba unos privilegios como apostar, ¿no? Certeramente, lo hemos visto en algunas películas, a ir a apostar a los caballos, ¿no? Y ganar fortunas, porque claro, ya sabías quién ganaría, ¿no? O prevenir catástrofes también, para huir, ¿no? Del peligro de la muerte, ¿no? Pues bien, ahora quisiera pediros por un momento que tratemos de romper con esa ficción de este género fantástico y que tratáramos de ver con cordura la realidad de nuestro texto de hoy. Juan, hoy hablamos de Juan. Resulta que Juan es un hombre ya avanzado en edad y no está por demasiadas tonterías. Lleva viviendo en el Evangelio ya muchos años y en su momento de mayor madurez espiritual tiene una revelación. ¿Sí? Ahora imagina que tú eres Juan. Ponte en la piel de Juan, el apóstol, ¿de acuerdo? Y imagina que dispones de cierta información, que nadie más dispone de esa información, la cual puede salvar la vida de muchos, ¿no? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué harías si ves que hay un montón de gente que va a morir y tú sabes eso y sabes cómo van a morir, ¿no? ¿Qué harías? Si, por ejemplo, tú sabes que mañana habrá un terremoto en Vilafranca del Penedès, aquí, ¿no? Aquí es el epicentro, en Vilafranca. Y sabes que va a ser de una escala 7. ¿Vas a quedarte callado? ¿Te vas a ir a Vilanova? ¿Y te quedarás aquí callado? Ahí, y te irás y no dirás nada a nadie. Claro que no. Hablarás a gritos, ¿no? Pues bien, esto es lo que hace Juan el Bautista. Juan. Mediante esta carta preciosa, no solo a 7 iglesias, porque es a quien va dirigida la carta, sino más bien a la Iglesia Universal. Ya veremos sobre esto. Juan nos quiere advertir de algo que él sabe que va a suceder. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículos del 4 al 8. Le he pedido a mi prima Elsa que reparta Biblias a aquellos que no tenéis. ¿Ya las de repartir? Si alguien no tiene Biblia va a ser necesario para ir siguiendo porque si no, no vais a... Tenemos más. Aquellos que los habéis recibido, si las queréis os las podéis quedar. Apocalipsis capítol 1, versets del 4 al 8. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Bien, hasta aquí la lectura. Para seguir esta predicación, pues voy a seguir el texto en su orden, ¿de acuerdo? Entonces tenéis que ir leyendo el texto y mientras vais escuchando nos ayudará. Empieza de forma ordenada Juan, sencillamente declarando en primer lugar quién es el emisor y quiénes son los receptores. De entrada Juan se presenta de una forma muy sencilla, ¿no? Muy coloquial. Él dice, Juan, ¿no? Es como que yo os digo, oye, que voy a hablar yo, que soy Gaby, ¿no? Muy normal. Al presentarse Juan de esta forma tan simple, lo que nos muestra es que los destinatarios de esas 7 iglesias ubicadas en la zona que hoy sería la Turquía actual, lo conocen bien a Juan, lo suficiente como para no tener que necesitar, pues Juan, el de tal sitio, o el que me dedico a tal cosa. Todo el mundo conocía a Juan. Juan era un apóstol, ¿verdad? Como ya sabéis, este Juan no es más que no es Juan el Bautista, es el apóstol, el mismo autor del Evangelio de Juan, aunque hay alguno por ahí que lo pone en duda. Luego, en cuanto a los destinatarios, las 7 iglesias. Mirad, para esta serie, para que nos sirva para las futuras predicaciones, tenemos que saber que cuando abrimos el libro de Apocalipsis, una de las cosas que debemos tener muy en cuenta es sobre la importancia de los números. Los números tienen mucha importancia. El más importante de ellos es el número 7. ¿Por qué? Porque es el número perfecto. ¿Cuál es el significado del número 7? ¿Por qué es el número perfecto? Bueno, quiere el número, para que se entienda así de una forma sencilla, lo que quiere expresar el número 7 es perfección, es totalidad, es un carácter completo, algo a lo que no le falta nada, ni le sobra nada, ¿de acuerdo? ¿Por qué crees que Juan le escribiría solo a las 7 iglesias, cuando en realidad se relaciona con algunas más incluso que alguna de estas 7? Por ejemplo, Juan se relacionaba con la iglesia de Colosas, con la iglesia de Herápolis o también con la de Troas, pero se fija en estas 7. ¿Por qué se dirige solo a esas? Sencillamente porque tenemos que hacer ahí un cambio, porque al decir las 7 iglesias, lo que está afirmando es lo completo de la iglesia, ¿de acuerdo? La iglesia en su totalidad. Por eso solo esas 7 iglesias. Por tanto, estas 7 iglesias son representativas de 7 condiciones distintas en las que se hallan las iglesias de cualquier época y en cualquier lugar. ¿De acuerdo? Está hablando de la iglesia universal. Por tanto, podemos afirmar que esta carta es para esas 7 iglesias, de las que ya predicaremos más adelante, pero también es para la iglesia de Vilafranca o para la iglesia de donde sea, la iglesia universal, porque formamos parte de esa totalidad de la iglesia. ¿Ok? Seguimos. Fue una mica cara de calamar, ¿eh? Lo vamos entendiendo, ¿no? A continuación, lo que viene son los deseos expresados de Juan sobre nosotros. ¿Qué deseos? ¿Qué desea Juan para nosotros? Afirma el texto, gracia y paz. Esta palabra gracia es de origen griego, significa, bueno, el original sería charis, y paz, en su original hebreo, el nombre sería shalom, todos conocemos. Entonces, gracia se refiere al favor inmerecido, ¿de acuerdo? Paz a la calma interior y confianza que resulta de una relación correcta con el Señor, ¿de acuerdo? Es que hay muchas cosas que tengo que ir definiendo
pero no me puedo anclar mucho en ellas. ¿Y quién va a aportar a la vida de estas iglesias esa gracia y esa paz? ¿Va a ser Juan, sencillamente deseándolo? No, claro que no. No le pertenece a Juan esto. Él solo intercede por nosotros. La gracia y la paz proceden de, versículo 4b, la segunda parte del versículo 4, proceden de el que es, era y ha de venir, de los 7 espíritus y de Jesucristo. ¿No? Y tú lees esto así a la voz de pronto y dices, wow, el Jesucristo sí que lo pillo, pero el que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus ya no te digo. Complicado, ¿no? Jesucristo lo sabemos, pero ¿qué eran los otros dos? En primer lugar, el que es, era y ha de venir se está refiriendo al Padre. ¿De acuerdo? En segundo lugar, esos 7 espíritus, hemos dicho que el número 7 significa completo. ¿De acuerdo? Por tanto, esto es el Espíritu Santo, porque es el único completo. Los 7 espíritus podríamos traducirlo como Espíritu Santo, ¿sí? Y tercero, el Hijo. Lo explico un poco. El que es, era y ha de venir, este es un saludo y es único y revela la infinitud de Dios con respecto al presente, al pasado y al futuro. Dios es atemporal. Él inventó el tiempo. Él no está sometido al tiempo. Y desde la eternidad hasta la eternidad Él existe porque está muy por encima del tiempo. Esto sería también aplicable a la persona de Cristo, ¿no? Pero en esta lista tenemos 3. Y si uno es Cristo, no nos toca otra. Este es el Padre. ¿Ok? De los 7 espíritus, ya lo hemos dicho. 7. Número 7. Más espíritu igual totalidad de Espíritu Santo. Espíritu Santo, el único perfecto, completo. Y de Jesucristo, pues respecto al nombre de Jesucristo, pues mira, no es casualidad cuando la Biblia utiliza este nombre compuesto, Jesús y Cristo, pues tenemos que ver su doble significado. Por un lado nos habla de Jesús, que significa en su original Jehová es salvación, ¿verdad? Y por otro lado tenemos a Cristo. Cristo es el Mesías, el enviado, ¿sí? Porque Juan necesita subrayar la realidad del Mesías, el Dios Hijo enviado por Dios Padre para salvar. ¿Ok? De ellos, de esta Trinidad, es que recibimos esta bendición de gracia y paz para la Iglesia. Vamos andando, ¿eh? No obstante, vemos un énfasis en una de las personas de la Trinidad. Si continuamos en el texto, que es Jesucristo, como que hay una mención especial sobre Cristo. Pues sigue afirmando Juan sobre Jesucristo que Él es el testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Estamos en el versículo 5. ¿Ok? Vamos a ver estos tres más lentamente. Testigo fiel. Juan quizás tomó la frase del Salmo 89, versículo 37. Podéis comprobarlo. Donde Dios menciona su fidelidad con el linaje de David, del cual aparecería ¿quién? Cristo. ¿De acuerdo? Es interesante. Cristo fue testigo fiel porque todo lo que oyó del Padre lo hizo saber a quién, a sus discípulos y estos a nosotros. Porque fue fiel con su Padre y con nosotros al darnos las enseñanzas correctas sin hacer distinción de personas. Fiel porque lo enseñó mediante palabras y además lo mostró mediante sus hechos, sus milagros. Fiel en palabras y en hechos. Hay una armonía ahí. Luego, primogénito de los muertos. Primero, ¿no? Jesús fue el primero en resucitar después de haber muerto y con ello tenemos las primicias que afianzan que se puede. Y que si Él nos lo promete, también se puede con nosotros. Él es el que triunfó sobre la muerte. ¿Cómo? Viviendo. Muy lógico. ¿Cómo vences a la muerte? Pues vivir tras la muerte, ¿no? Sin tener que volver de nuevo a morir. No es el caso, por ejemplo, de Lázaro, que después tuvo que morir. Tercer lugar, soberano de los reyes de la tierra.
Debemos viajar de nuevo al Salmo 89, versículo 27, donde Dios dice al rey David que él, Dios Padre, le dará a su descendencia, o sea, Dios Padre le dará al rey David su descendencia, que sería Jesús, ¿verdad? Y le daría los derechos de ¿qué? En el Salmo. Los derechos de su primogenitura y la primicia sobre los reyes de la tierra. Estaba predicho muchos años antes de que sucediera. Ya estuvo establecido en este orden divino. Cristo sería profeta, sacerdote y rey de reyes. ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Desde siempre y hasta siempre. Porque es Él quien nos amó y quien nos ha lavado de nuestro pecado, como afirma el versículo 5. Aquel que vertió su sangre, o sea, que murió, y sobre el cual basa todo el plan divino de salvación, sobre Cristo. ¿Sí? Por eso Cristo es el centro de la Biblia y de la vida de cualquier cristiano. Entonces Cristo, como Marty, en Regreso al Futuro, tiene una información tremendamente privilegiada, ¿no? Y esta revelación es otorgada a Juan. No solo sabe lo que sucedió en el pasado gracias a las Escrituras, Juan, ahora hablo de Juan hombre, como tú y como yo. Él no solo sabe lo que ya la Biblia decía del pasado, como nosotros ahora, sabemos lo que ha sucedido en el pasado porque lo leemos. No solo sabe lo que ocurría en aquel momento, Juan estuvo con Jesús, él vivió esta experiencia cercana de tocarlo y de olerse, ¿no? Sino que ahora sabe lo que está por suceder con la misma certeza que conoce su presente y su pasado. Y sabes, Juan hoy te lo quiere contar. Es por la cruz que tan evidente se hace en nuestro texto que Juan se sabe amado. Él nos amó, afirma el texto. Es por la cruz que a pesar de saberse sucio por su propio pecado, ahora se sabe limpio porque Jesús le limpió con su sangre. Vemos en el texto, ¿eh? Y casi podemos cortar la inquietud de Juan cuando te introduces en estas líneas y puedes percibir la pasión de Juan, ¿no? Cuando preparándonos para lo que está por venir en el futuro, casi desesperadamente te dice, fija tus ojos en Cristo, hermano. Al hablar de sangre, el texto nos está hablando de un precio muy alto. Cristo tuvo que pagar un precio altísimo para que nosotros tuviéramos acceso a la vida, ¿no? Y a veces le pongo este ejemplo a mis amiguetes en la confianza. Los amiguetes que tengo que no son cristianos, cuando siento la confianza, yo es que me siento como si fuera en un avión en el que yo estoy viendo por la ventana y estoy viendo que nos estrellamos y tengo un montón de paracaídas, pero nadie mira por la ventana. Y yo digo, pero mira por la ventana. Sí, no importa lo que yo diga. Yo puedo estar equivocado o no, pero mira por la ventana. Tú mismo vas a ver. Después te doy el paracaídas. Y no quieren ni ventana ni paracaídas. Hay una impotencia ahí. El precio de tu salvación no solo costó, no es que costara tu peso en oro, fue infinitamente más caro. Costó la vida del creador del oro. ¿Cuál fue su motivación? ¿Cuál fue la motivación a la hora de morir por ti? Amarte. El que nos amó, afirma el texto. Amor genuino, no un intercambio. Amor verdadero, aquel que no espera nada a cambio. Y no puedo más que recordar aquel texto en el que Jesús conversa con su Padre, como si estuvieran los dos ahí, como si yo fuera un niño escuchando así entre la puerta, escuchando una conversación entre el Padre y el Hijo, ¿no? Allí en Juan 17, en la que Jesús intercede por ti y por mí, diciéndole a su Padre, Jesús hablando con su Padre, le dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que les he dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Entiendes esto, no? Es una intercesión como sacerdote que es Cristo, y un sacerdote es alguien que intercede entre Dios y el hombre, ¿de acuerdo? Esto es un sacerdote.
Pues es una intercesión como sacerdote que es, y esta misma intercesión que Jesús hace con su Padre, sabiendo lo que nos espera si seguimos perdidos, es exactamente lo que Juan hace en su mismo sacerdocio, en este caso, con la Iglesia, de la cual sus hijos formamos parte. O sea, Juan intercede entre Dios y la Iglesia, que somos nosotros. ¿Verdad? Es como que Juan repite esas mismas palabras. Padre, aquellos que me has dado, o sea, nosotros, la Iglesia universal, quiero que donde yo estoy estén también conmigo. ¿No? Y por ello te advierte, voy a contarte lo que está por suceder. Porque lo que viene es gordo, en positivo y en negativo. De hecho, es lo que también yo trato de hacer en este momento, predicándoos a vosotros, también como sacerdote, sobre estas mismas palabras, intercediendo entre Dios y vosotros. Es lo mismo. Padre, te ruego que estos que me escuchan, vosotros, estén donde yo estoy, que también ellos estén conmigo para tu gloria. El mismo mensaje de amor y de salvación, de esperanza basado en el pasado, en el presente y en el futuro. Un mensaje que es en realidad atemporal, pues a Dios no lo sujeta a nadie, ni siquiera al tiempo. Un plan atemporal que se hace evidente en nuestras vidas temporales, viendo la coherencia que hay en lo que Dios dice en su palabra sobre lo que ocurrió, sobre lo que ocurre y sobre lo que va a ocurrir. Todo está aquí. Pero sobre todo una realidad que nos muestra quién era Dios, quién sigue siendo Dios y quién seguirá siendo, porque es inmutable. Porque el versículo 6 dice, a Él sea la gloria, el imperio y los siglos de los siglos. Amén. Y caramba, en este punto del discurso me imagino a Juan gritando, a Él sea la gloria y el imperio y los siglos por los siglos. Amén. Y caray, ¿no? De decir, y qué impotencia, ¿no? Cuando no hay ojos que puedan ver. Y qué gozo cuando lo experimentas a diario. Y bueno, ya Apocalipsis va a hablarnos mucho sobre lo que está por acontecer en la serie que vamos a seguir. Pero en esta breve introducción de Juan, nos suelta Juan lo que sin duda es lo más importante entre todo lo que va a ocurrir. Y aquí dice que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Quién viene por las nubes? Jesús, ¿no? Se fue. Recordemos que se hace hombre para hacerse comprensible, ¿no? Yo, si quiero salvar a un montón de cucarachas y le hablo en catalán, oye, no lo van a entender, me tendría que hacer cucaracha y hablar cucaracho. Dios se hace hombre, se mete en un lugar tan insignificante dentro de la piel de un hombre para que tú lo puedas tocar, lo puedas ver, puedas hablar. Lo ha hecho de muchas formas. Lo ha hecho a través de los profetas, se ha hecho hombre y al final, como con que nos cuesta, nos lo ha dejado por escrito. Luego vive su vida perfecta, muere aún no teniendo que pagar por nada, muere, pero lo hace para amarte, para darte vida, la que no tienes. Luego vence a la muerte viviendo, el primogénito de entre los muertos, y luego, ¿qué es lo que sucede? Cuando Dios ya ha hecho todo esto, ha venido, ha vivido, ha muerto, ha resucitado, ¿qué pasa? ¡Pam! Va y se va. Y dices, ¿y cómo que te vas? ¿No? Y se va al cielo. Y yo aquí, ¿no? Y a mí me ha dejado enamorado perdido y él ponte en el papel de Juan. Yo amo, entenderme, es amor. Amo a Jesús, ¿no? He estado con él todos estos años, a su lado, he visto la maravilla de Dios, porque Él es Dios. Y te vas así, pim pam. No sé, ¿y por qué has resucitado? Para irte. La dependencia que tendría Juan, ¿no? Y sus discípulos, de alguien como Jesús. Y ahora que están las cosas tan feas, te vas, porque ahora van a perseguirnos y nos van a matar por todos lados, y te vas.
Y ya en aquel momento Jesús les declara algo maravilloso, ¿no? No solo va a estar con nosotros, sino que va a estar dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Y leemos en Juan 14:1, en medio de esta angustia. Me gusta a mí ponerme en el papel, ¿no? Dice, no se turbe vuestro corazón. Tranquilos, tranqui, no pasa res. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y entonces tú dices, vale, si vas a volver, es otra cosa, ¿no? Que Juan, tras bastantes años de ver cómo Jesús se había marchado, afirma ahora para el futuro, no es más que esa vuelta ya predicha por Jesús de antemano. Es como que Jesús nos está diciendo, tranquilos, que sí, que me marcha, pero tranquilos, que voy a volver. Y ahora es como que Juan nos dice, hermanos, que es verdad, que va a volver, que se fue, pero que vuelve, porque yo lo he visto, ¿no? Yo lo he experimentado de alguna forma. Un ángel me lo contó. Que Cristo, Dios, va a cumplir lo que prometió, porque jamás ha hecho otra cosa que cumplir, por muy fantástica que te parezca. Dios va a cumplir, siempre lo ha hecho. Nos prometió vida y nos la dio, nos prometió un Salvador y vino y se hizo hombre, nos prometió un evangelio, una cruz y una vida en abundancia y nos la ha dado. Aquí hay un montón de pruebas muy evidentes de ello. Una vida en abundancia, no fácil, ¿eh? Ahora nos promete que va a regresar y, queridos hermanos, qué gozada que vaya a ser así. Va a regresar y todos lo veremos, dice el texto, ¿no? Todos lo verán. ¿Todos quiénes? ¿Quién son los que vamos a ver que Cristo va a regresar? Pues su iglesia, ¿no? Su iglesia lo veremos, nosotros. O también los que no son su iglesia, también aquellos que no han creído en el Señor. También, a juzgar por lo que sigue, le veremos todos, tanto los que somos sus hijos, como también los que le traspasaron, dice el texto. Le traspasaron. ¿Quiénes fueron aquellos que le traspasaron? Los que, lejos de aceptarle, ¿os acordáis en la cruz, no? Que le clavaron. ¿Fue algún discípulo el que le clavó la lanza? No. ¿Fue algún creyente? No. Entonces se está refiriendo al incrédulo, ¿no? Le negaron. Estos son los que le traspasaron, los que acabaron con su vida. Esto hace referencia a todos aquellos que lejos de honrarle se burlan. A aquellos que lejos de reconocerle como quien Cristo dice ser, le ignoran. Todos es todos. En aquel momento, todos sabremos la verdad. ¿Ok? Tú imagínate esta situación. Y la cosa es que no todos le verán con un mismo sentir. Ese es el problema. Porque todos vamos a ser conscientes. Ahora aquí no todos somos conscientes de quién es Jesús en realidad. Pero en aquel momento todos seremos conscientes. Pero no lo vamos a gestionar de la misma forma. Pues unos sabemos que regresamos para casa, al reino de los cielos, al lugar al que pertenecemos y anhelamos estar. Pero habrá un grueso que van a verle y tras conocer quién es, van a doblarse a la fuerza a sus rodillas, porque sabrán que ya no habrá tiempo para ellos. Ya no habrá salvación. Hay una fecha de caducidad y es el regreso de Cristo para la salvación. Entonces, ¿qué es lo que habrá? Mira el texto. Lamentación. Habrá lamentación. Afirma MacArthur que este lamentarse no va a ser en arrepentimiento para salvación. Va a ser solo el resultado de la culpabilidad por el pecado y el terrible terror de tener que enfrentarse
a un estado de muerte constante y eterno. Porque comentábamos hoy en el estudio de membresía, el infierno no es un lugar cálido donde vamos a pasarlo bomba, no. El infierno es un lugar donde hay absoluta ausencia de Dios y por lo tanto absoluta ausencia de bondad. Todo lo que pueda salir mal va a salir mal. Todo el mal que puedas hacer es lo que vas a hacer. Y a eso le tienes que sumar la ira de Dios por tu pecado. Entonces aquellos que no se arrepintieron de tratar de ser sus propios dioses para humillarse ante el único que lo es, van a ver la realidad de su negativa y van a sufrir esas consecuencias. Qué duro ver esto. Y es que el regreso de Jesús puede ser una muy buena o una muy mala noticia. Depende de si estás con Él o estás contra Él, porque no hay grises, no hay término medio. Y ahí estamos nosotros, los cristianos, con un montón de paracaídas que nadie quiere usar. Porque al final lo que determina ese regreso de Jesucristo es que se terminó el tiempo. Ya no vas a tener que escuchar más a pesadotes del Evangelio como yo, como Juan, como cualquier tipo que te haya hablado el Señor. Ya no nos vamos a esforzar más, porque todo estará perdido, todo estará sentenciado ya. Se hará un justo juicio en el que ya el tiempo se habrá agotado. No obstante, si te arrepientes, si crees, si entregas tu vida a Cristo, si le aceptas en tu corazón en verdad y fe, la cosa cambia. Y esta es la parte con la que quiero que te quedes, no tanto con la parte oscura, que a pesar de que es necesaria, ahora viene la esperanza. Entonces esperas ese regreso. Si eres cristiano, en el caso de que detienes, esperas, lejos de querer huir de esa realidad, lo que haces es esperarlo, como el aire que respiras, para verlo, para tenerlo más cerca, para gozarte en Él, en el Padre y en los 7 Espíritus, en el Espíritu Santo, porque ya lo has conocido. Es que porque para vivir al Señor, ¿sabes? No tienes que esperar a morirte. Es que ya le vives desde el mismo momento de tu conversión. Entonces, claro, con que lo has probado, quieres más. Debes entender que Dios, como dice de sí mismo en nuestro último versículo, es el alfa y el omega. El alfa y el omega. Esto es la primera y la última letra del alfabeto. Por tanto, Dios es el todo lo que un alfabeto pueda pronunciar. O sea, Dios es el todo. El principio y el fin. El Dios eterno. Nadie lo creó, nadie va a terminar jamás con Él. Él siempre fue, Él siempre será. Él es inmutable. El que ha de venir, dice el texto, y el que te aseguro que vendrá. Dios es aquel a quien nada ni nadie, y menos un ser insignificante como tú o como yo, vamos a poder cambiar ni una coma de sus planes, de sus promesas. Por ello, hoy os ruego, y con este ruego termino, mira por la ventana, coge una Biblia. Hoy hemos repartido Biblias, ¿eh? Tenemos un montón. Deja de hablar. Enfróntate, no sé, coge una Biblia. No dejes que te lo cuente nadie, ni yo, ni nadie. Velo tú, por ti mismo, explóralo. Mira, en el peor de los casos te vas a leer el libro más importante de la historia de la humanidad. Tampoco es tan terrible. Ve las verdades comprendidas en este libro a lo largo de toda la historia. Ve cómo es Dios, cómo todo lo que ha predicho en el principio se cumplió en gran parte. Ve que no hay en toda la historia de Dios y la humanidad expresada en su palabra, no hay en toda la historia ni una sola contradicción. Lo que falta, lo que no se ha cumplido sencillamente porque está por cumplir, cuestión de tiempo. 1000 veces la ciencia se ha equivocado y Dios ya lo decía, pero nadie quiere verlo. Mira por la ventana. Hazlo porque a no ser que yo esté loco o esté mintiendo descaradamente y esta vida mía sea una farsa del 14, tú, si no lo tienes complicado. Tienes un futuro complicado.
Tu vida puede ser muy guay, pero es que después de esta vida viene una eternidad muriendo o una eternidad viviendo. Hoy hablábamos también en el curso, la muerte no es desaparecer, no que se acabe esto y pim pam, no. Una vida de muerte eterna o una vida de vida eterna. Dios promete desde hace mucho y cumple desde hace mucho para que ello te acerque a conocerle y te lleve a sus pies. ¿Vas a mirar a otro lado? Lleva toda la historia de la humanidad tratando de mostrártelo, pero quizás para ti eso no es lo suficientemente importante. Pues deja que te diga, porque Juan lo dice, porque así el Señor lo dice, que lo será tras tu muerte o tras tu regreso. Pero lo será cuando ya hayas perdido tu posibilidad. Por ello te ruego, en mi intento semejante al de Juan al escribir Apocalipsis, que no te niegues a aprender lo que Dios quiere contarte de sí mismo. No sobran las Biblias ahí. Pídela, búscala. Si necesitas ayuda, aquí hay un montón de gente que va a ayudarte. No hace falta que busques creer. Eso es cosa de Dios. Él va a darte el ingrediente de la fe. No se trata tampoco de una decisión que tú puedas tomar. Él te dará la fe. Solo busca conocer a Dios, al Dios de la Biblia. El resto, Él se ocupa, que lo hace mucho mejor que nosotros. Amén. Vamos a orar. Pare, jo et vull donar gràcies per aquesta realitat preciosa de la teva salvació. Sempre, Senyor, la mateixa impotència, perquè jo com el teu fill et demanava a tu, doncs jo els vull tots amb mi. Sempre, Senyor, aquest tresor de vida que m'has donat. Si aquí és així, com serà amb tu quan estiguem al cel? Però si tu no obres els ulls, doncs és que no hi ha res a fer, Senyor. Per això et prego per totes les persones que hi ha aquí, que posis en ell aquest voler i aquest fer i que siguis canviant com ho vas fer en la meva, Senyor, que siguis canviant vides i que visquin i que visquem per sempre i al teu costat, Senyor, tu ets el centre de la meva vida. I jo no sé com dir-ho més clar, Senyor. Obre tu els ulls, Senyor, reparteix aquesta fe, Senyor. Això et prego. Però que sigui com tu vols i no pas com jo, Senyor. Això serà el millor. Gràcies, Pare. En nom de Jesús. Amén.